todos modos ustedes pásenles el chisme, la información que el próximo jueves 6 de mayo tenemos examen. Bueno, entonces ahora sí pasaremos a hablar de el tema que nos corresponde el día de hoy, que como ya ven aquí en la pantalla es anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta anemia no sé si la han escuchado en algún momento de la vida o les suene por ahí algo de fabismo, comer habas es malo. No. No. Bueno, pues a partir del día de hoy ya van a saber que existe este tipo de anemia. La anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se considera una enzimopatía. ¿Por qué? Porque está asociado a una deficiencia de la enzima cis-glucosa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que deriva de un defecto de la vía de las hexosas monofosfato. Esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no sé si se acuerdan un poquito de la glucólisis cuando vieron bioquímica, a lo mejor de ahí todas las vías metabólicas, donde nos mencionaban que la glucólisis se puede desviar, incluso nosotros lo mencionamos, que esa glucólisis es como la vía principal de la cual se van a ir desprendiendo algunas otras para producir, por ejemplo, el 2,3-bifosfolicerato y el glutatión reducido, que fue lo que nos importó a nosotros cuando hablamos del metabolismo del eritrocito. Entonces, esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa promueve la producción de este glutatión reducido que nos protege al eritrocito de los medios altamente oxidantes y lo va a proteger para que su membrana se mantenga íntegra y pueda sobrevivir. Pero hay algunas ocasiones donde está alterado este gen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que se localiza en el cromosoma X. Entonces no le da la posibilidad de producirla y no producirla en cantidades adecuadas al 100% para que pueda ser funcional y defender de manera eficiente al eritrocito. A veces esta mutación, esta alteración en este gen hace que se produzca poquita y también interfiere en una destrucción pronta del eritrocito ante este medio altamente oxidante. Entonces, como les mencioné ahorita, se encuentra en el cromosoma X, por lo tanto, nos mencionan que es una enfermedad ligada a X. Y como es la generalidad en este tipo de patologías, se expresa en hombres. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas o la sintomatología la tienen los hombres y las mujeres son portadoras que cursan asintomáticas. Bueno, si se dan cuenta aquí le pongo un asterisco de las mujeres portadoras asintomáticas. ¿Por qué? Bueno, porque en teoría las mujeres sí van a ser portadoras asintomáticas. Sin embargo, hay algunas que llegan a manifestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener la sintomatología si es ligado al X. Bueno, porque las mujeres tenemos dos cromosomas X y uno se inactiva y el otro actúa. Pero puede ocurrir que el cromosoma X que se esté inactivando sea el sano y esté activo el X que lleva la alteración. Entonces, por eso puede ser que tengan mujeres con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No es la mayoría, pero sí pudiera ocurrir esta situación. Ahora, en cuanto
un poquito a la historia desde cuándo se sabe que existe la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pues desde años antes de Cristo. Por ejemplo, Pitágoras fue ahí del año 475 antes de Cristo, en la época de los grandes filósofos griegos. Él no decía que había esta deficiencia y mucho menos que había una anemia. No, él solamente les advertía a las personas sobre el peligro de comer habas. Y él decía que era peligroso comer habas. Y bueno, ¿por qué era peligroso? Porque las habas resultan ser un alimento que generan mucha oxidación, muchas especies reactivas de oxígeno. Y por lo tanto promovía esta destrucción celular y se manifestaba en las personas que pues no la pasaban tan bien. Entonces les decían, ¿saben qué? No coman habas porque se enferman. Entonces pues fueron de los primeros reportes que hay de esta anemia. Más adelante, bueno, pues ya se tenía como ese antecedente. Y para el siglo XX se describió el cuadro clínico como tal. O sea, realmente de Pitágoras al siglo XX han pasado varios años. Entonces ya se sabía que había por ahí algún inconveniente y ya a principios del siglo XX ya se pudo describir como tal el cuadro clínico. Y en 1950 encontraron que había un efecto hemolítico en los pacientes que estaban tomando un antipoliódico, que es la primaquina. Y notaban que cuando les daban este medicamento a las personas, obviamente tratando de mejorar su salud, pues ahora empeoraban y desarrollaban una anemia. Y pues obviamente dicen, ¿por qué? Si lo estamos tratando de componer, estamos tratando de mejorar, ahora salió peor. Bueno, ¿por qué? Porque la primaquina también es un medicamento que genera este medio altamente oxidante. Y si la persona tenía la deficiencia, pues ahora desarrollaba esta destrucción, de eritrocitos. Posteriormente, Carson y colaboradores descubrieron que las personas que tenían este efecto hemolítico al ingerir la primaquina tenían niveles bajos de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, aquí ya le pudieron dar un poquito más de explicación. Y es que ahora sabemos que es por una deficiencia enzimática. Entonces, esta deficiencia enzimática pues se traduce ya para la parte clínica del paciente en una hemólisis, en una hemólisis de los eritrocitos que se va a desencadenar por factores ambientales. Afortunadamente, en este tipo de anemia sí va a haber hemólisis, sí va a haber una disminución de la cuenta de eritrocitos, incluso va a haber un aumento en la concentración de bilirrubina por esta destrucción aumentada. Pero si nosotros le quitamos ese agente ambiental, ese factor que la está causando, se va a poder mantener al individuo sano. Entonces, es una de las ventajas que tiene esta anemia. Entonces, bueno, esto ya se los mencioné. Es por la alteración de una enzima intraeritrocitaria, no, nada de defecto de la membrana, no de la hemoglobina como defecto principal. Los eritrocitos son completamente normales, son eritrocitos que miden entre 7 y 8 micrómetros, rojitos, que tienen su forma de disco bicóncavo, ¿okay? Como redonditos, bonitos, y no les pasa nada. Únicamente les pasa cuando ingieren eso que les hace daño, un medicamento. Y ahorita vamos a ver, bueno, ya les mencioné el caso de las habas.
También esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se ha encontrado que tiene más de 400 mutaciones genéticas. Este gen tiene más de 400 mutaciones genéticas. Y algunas de ellas no impactan hacia la salud de los pacientes. Incluso cursan completamente asintomáticos, no tienen ninguna manifestación y la actividad de la enzima no se ve reducida. Y entonces, ¿por qué dicen que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿O por qué dicen que tiene una alteración? Bueno, porque en ellos se ha encontrado que efectivamente hay una mutación en ese gen, pero afortunadamente no les da manifestación. No hay un evento clínicamente significativo en ellos. Y considerando esta parte de la sintomatología y la actividad enzimática, la Organización Mundial de la Salud la clasificó de clase 1 a clase 5, siendo la clase 1 la que presenta la sintomatología más grave y la clase 4 y 5 las que no tienen manifestación. Entonces, así tenemos que esta clasificación que nos propone la Organización Mundial de la Salud dice que la clase 4 y 5 no hay manifestación clínica en el paciente, pero sí se detectó una mutación en este gen. Okay. Sin embargo, no afecta en nada la actividad enzimática. Dicen que tiene actividad del 100%, incluso un poquito más, ¿no? Entonces, no le va a generar ningún inconveniente. Cosa que en la clase 3 ya no es como tan, ¿cómo decirlo? Tan buena, porque aquí sí ya se ve una reducción en la actividad enzimática y el paciente sí tiene manifestaciones, pero son manifestaciones leves, no tiene, bueno, afortunadamente, no hay una destrucción tan masiva de las células y pues la hemólisis es intermitente, voy a decirlo, y se asocia principalmente a la ingesta de fármacos o alguna infección que están promoviendo este medio oxidante. En la clase 2 sigue siendo una clínica leve, donde la hemólisis también es intermitente. Lo que sí tiene, a diferencia de la clase 3, es que la actividad es menor al 10%. Entonces, aquí ya la mutación está afectando directamente a la producción enzimática en mayor medida. Y en la clase 1, en esta clase 1 es la que presenta sintomatología más grave, que tienen los pacientes anemias hemolíticas crónicas, y su actividad es menor al 20%. Entonces, ¿pero por qué tiene menos del 20% y la 2 tiene menos del 10% y por qué tiene una más síntomas que otra? Honestamente no lo sé, no lo encontré. Probablemente es alguna de las variantes, porque hay otras variantes en esta anemia de glucosa 6-fosfato, por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, aquí sí la hemólisis es más aumentada y la sintomatología que refiere el paciente es mayor. ¿Qué sintomatología? Pues empezamos por la común que tienen todas las anemias: la palidez, el cansancio, la fatiga, e incluso pueden tener ictericia los pacientes cuando la destrucción es muy aumentada. Bueno, esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene dos tipos, tipo A y tipo B, siendo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tipo B la normal, la forma normal. Pero la tipo A se ha observado que, bueno,
Para empezar, el tipo A puede ser A positivo y A negativo, y no precisamente hablando de grupos sanguíneos, sino a la variante de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde la A positivo se encuentra en personas de ascendencia africana, que bueno, la A negativo también, pero hay algunas variantes que no son precisamente en población afro. Y aquí, en este tipo A positivo, no hay deficiencia enzimática y realmente la persona clínicamente está bien, está sano. Pero ¿por qué dicen que es una variante? Bueno, es una variante porque se ha detectado una mutación. Y la mutación más frecuente que se ha encontrado en esta variante de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es en el aminoácido 126, donde se cambia una asparagina por ácido aspartico. Mutaciones o polimorfismos de un solo nucleótido que me están generando que se lea un aminoácido en lugar de otro. Entonces, por eso se tiene esta variante y está reportada y resulta bastante frecuente, aunque no es la única. Ahora, pues aquí el individuo está normal y no nos va a preocupar. Pero ¿dónde sí preocupa el paciente? ¿Dónde está la variante A negativo? Que también se encuentra en la gran mayoría en personas de ascendencia africana y les confiere una protección natural contra el paludismo. Entonces, ya hemos visto en las otras anemias que también funcionan como un mecanismo natural para defender a estas personas contra un parásito. Qué bueno, porque están en constante contacto con ellos y pues habrá que buscar la manera donde no se enfermen. Entonces, dentro de todas esas posibilidades que les ofreció la naturaleza, como fue probablemente la drepanocitosis, ¿qué otras se acuerdan? La talasemia. Y también están generando una alteración en la forma del eritrocito y pues ya no puede sobrevivir ahí el parásito. En este caso el eritrocito está normal, pero como su vida media se acorta, vive menos de 120 días, pues el parásito no le va a ser tan fácil sobrevivir ahí. Entonces, por eso les confiere cierta protección. Pero pues esa protección es a costa de un evento hemolítico, una crisis hemolítica, que se pueda desarrollar cuando estas personas se exponen a estrés oxidativo. ¿Derivado de qué? Puede ser desde una infección viral, una infección bacteriana, porque ingirieron algún fármaco, porque por azares del destino tuvo una acidosis metabólica, pues no sabemos qué otro tipo de enfermedad pudiera tener el paciente. La ingesta de habas, que cuando se desarrolla esta hemólisis por la ingesta de habas se le denomina favismo. Entonces, a lo mejor no habían escuchado este término, esta patología, ahora ya la saben, y es por la ingesta de habas. Pero también hay otras cosas que promueven. Por ejemplo, ¿les gustan a ustedes las papitas? Que les ponen un montón de Valentina y todas esas salsas que saben deliciosas. Ay, no. ¿No? Sí, sí las conozco, están sabrosas. Están buenas, ¿verdad? Están buenas, pero también todas esas salsitas que les ponemos a las papas también generan un montón de estrés oxidativo, un montón de especies reactivas de oxígeno y pueden dañar a la célula. Y pues principalmente, obviamente, en estas personas que tienen la deficiencia. Entonces, pues es un inconveniente, aparte que nos genera la gastritis que acomoda lata, pero nos encanta sufrir. Bueno, a quien les gusta, a mí la verdad ya a esta edad ya no me gusta tanto sufrir.
Pero pues también para las personas que tienen esta deficiencia genera un inconveniente. Fármacos, pues ya mencionamos la primaquina, ¿no? Que es un antipalúdico. Obviamente, ¿quién se lo va a tomar? Pues quien tenga este problema. Pero hay otros medicamentos que pueden ser de uso común. Por ejemplo, la aspirina. Muchas veces me duele la cabeza y me tomo una aspirina. Pero quien tiene esta deficiencia no va a optar por una aspirina. ¿Por qué? Porque le va a desencadenar un evento hemolítico. Entonces, bueno, son algunos de los fármacos que pudieran desencadenar este estrés oxidativo. Y hay un montón, ¿no? No son los únicos, hay varios. Y pues estas personas sí tendrían que evitar esta ingesta del medicamento. Y bueno, en este tipo A negativo tenemos algunas otras variantes que ya no están afectando principalmente a personas con ascendencia africana. También está la variante de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del Mediterráneo, que se observa principalmente en personas de raza blanca. La Maidol, que la observan en personas tailandesas y personas de Vietnam. Principalmente ahí se encuentra esta deficiencia, esta variante. Y la variante Cantón, que está principalmente en personas chinas y del sudeste asiático. Esas son algunas otras variantes que se tienen. Y probablemente esa variante que se genera pues está asociada a estas mutaciones, ¿no? Estos usualmente polimorfismos de un solo nucleótido, que son los que están dando lata aquí en estas personas. Esto ya lo mencionamos, que es la herencia ligada al sexo, al cromosoma X. En personas de raza negra, el sur de China, la parte del Mediterráneo, que son las variantes que podemos encontrar, y les puede dar una protección natural contra la malaria, el paludismo. Ahora, en cuanto a la patogenia, bueno, ¿qué está pasando en estos pacientes? Normalmente el eritrocito va a estar bien protegido ante este estrés oxidativo que se pudiera generar por las cuestiones que ya mencionamos, las infecciones bacterianas, virales, el medicamento, whatever. Porque tienen una producción adecuada de glutatión reducido. Y ese glutatión reducido viene de la vía de las hexosas monofosfato. Y esa vía de las hexosas monofosfato se deriva de la glucólisis. Que tenemos una glucosa que el eritrocito se la come a saciedad porque entra por difusión facilitada y entonces él va a comer y comer porque es su fuente de energía. Y la glucólisis quiere producir ATP para que pueda generar esa energía y sea su moneda de cambio. Sin embargo, estaba por ahí leyendo un artículo y decía que sí, o sea, la glucólisis genera energía para el eritrocito. Y aparentemente esa es su principal función y su principal objetivo, generar ATP. Sin embargo, este autor mencionaba que pues no precisamente es generar ATP, porque la cantidad de ATP que puede generar, bueno, 2 ATPs y ¿qué? ¿No? Ahí se acabó. ¿Qué tanta energía pudiera dar? Pues sí, bastante, ¿no? Sí, es un hecho. Pero que realmente hay que observar a esas derivaciones que tiene la glucólisis, los otros productos que se están generando a partir de ella, como es el 2,3-bifosfoglicerato, que nos sirve para mediar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esta parte del glutatión reducido. ¿Por qué? Porque va a proteger al eritrocito, ¿sí? Y es una protección contra la oxidación que le va a permitir vivir sus 120 días. Entonces me pareció bastante interesante lo que decía, porque sí tiene razón. Pues la glucosa se la está come y sí va a generar ATP y vemos más ATP porque
come un montón de glucosa. Pero las otras vías también resultan muy importantes y si no están bien, si hay una alteración en ellas, pues también la vida del eritrocito se compromete. Y lo estamos viendo aquí en esta deficiencia, donde pues esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa regula la reducción del dicotinamidinonucleótido a adeninicotindinucleótido reducido para poder producir el glutatión. Y ese es el que nos sirva para mantener al eritrocito en buen estado. Incluso esta parte nosotros medio la vimos cuando pusimos el video de la drepanocitosis, ¿se acuerdan? Ese video bonito donde nos ponían la caricatura. Que la hemoglobina se oxida y esa oxidación de la hemoglobina produce cuerpos de Heinz y finalmente un daño en la membrana del eritrocito. Entonces, algo parecido sucede aquí con esta deficiencia que ya mencionamos que es una cuestión hereditaria, que se altera la vía del asexuas monofosfato y que, pues, por lo tanto, no hay glutatión. Entonces, al no haber este glutatión, la hemoglobina del eritrocito se va a oxidar y ahora sí, literal, se oxida por estas especies reactivas que se han generado. Porque usualmente, yo les dije, la hemoglobina no se oxida, se oxigena. ¿Cuándo? Bueno, ¿por qué? Porque se une oxígeno al hierro en estado ferroso y eso me sirve para transportarlo. Entonces no se oxida, se oxigena. Pero en este caso específico, sí se oxida. ¿Por qué? Porque no se está uniendo oxígeno para su transporte, sino esta especie reactiva. Recuerden que en el videito nos ponían y hasta la hemoglobina así como que se electrocutaba por esas especies reactivas de oxígeno. Entonces, eso está pasando aquí. Aquí sí, literal, se oxida y se genera metahemoglobina, que es una hemoglobina oxidada. Y ya no las mencionaba la maestra Rosalba cuando nos hablaba de la determinación de hemoglobina, que hay que formar la metahemoglobina y la metahemoglobina para poder determinarla. Por un método manual. Pues sí, efectivamente, aquí sí le estamos oxidando. Entonces, cuando se ha oxidado, la hemoglobina va a precipitar. Y esa precipitación de la hemoglobina va a generar los cuerpos de Heinz. Pero aparte de esa oxidación y la formación de los cuerpos de Heinz, va a promover que haya una exposición de fosfolípidos que usualmente están hacia el interior de la célula, se vayan a la parte exterior y esto promueva más la destrucción celular, que se dañe más la membrana. Y bueno, en este caso donde pues ya el paciente, la persona que tiene esta deficiencia, pues por azares del destino se tomó ese medicamento que tal vez no sabía que le iba a generar esta hemólisis y pues se lo tomó. Y ese día probablemente no le pasa nada, porque la mayor parte de las veces esta destrucción de las células requiere al menos 24 horas para que se pueda manifestar. En la mayoría de los casos, la hemólisis e incluso la ictericia que pudiera desarrollar este paciente por el aumento de la destrucción ocurre entre 2 y 3 días después de la exposición. Y entonces no es que ya me comí las habas, ya me tomé la aspirina y ya a la hora ya estoy hemolizando y ya me estoy poniendo bien mal. No, así requiere un tiempo. ¿Y cómo lo voy a notar que efectivamente este paciente tiene la crisis hemolítica? Bueno, porque se va a observar una orina más oscura. ¿Se acuerdan de las mañanas oscuras y tardes claras? Que es derivado de un aumento en la
destrucción eritrocitaria, hay hemoglobinuria, hemoglobina en orina, y eso lo podemos asociar a una hemólisis intravascular que va en el torrente sanguíneo. Y por lo tanto se puede ver la ictericia en pacientes que de verdad la destrucción haya sido súper aumentada. Entonces ahí pues ya empiezo a sospechar que el paciente tiene este problema de la hemólisis. Para algunas variantes, afortunadamente, esta crisis hemolítica es autolimitada, aunque se sigue exponiendo a este agente oxidante. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que solamente se van a destruir los eritrocitos que están más viejitos. ¿Por qué? Porque su capacidad para mantener la glucólisis y su funcionamiento como tal se va viendo disminuido. ¿Sí? Se reduce, entre más días tiene, se va reduciendo. Entonces, a lo mejor tiene actividad enzimática, sí, no se suprimió como al máximo y tiene un 50-60% de la producción enzimática de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y eso le alcanza para mantenerse bien. Pero como ya está viejito, ya no lo puede mantener. Y ahora sí, esos eritrocitos son los que se van a destruir. Mientras que los jóvenes, los eritrocitos jóvenes, resisten bastante bien, ¿no? Porque todavía tienen esa capacidad. Entonces, por eso, aunque se esté exponiendo esta persona, pues va a tener células que resistan. Obviamente, pues día con día tenemos eritrocitos viejos. Entonces, por lo tanto, pues la crisis hemolítica se puede seguir dando pues en menor cantidad. ¿Sí? Porque los más nuevecitos resisten. Pero esto solamente ocurre en algunas variantes. Y pues da un acortamiento. Aquí, perdón, le puse acostamiento. Yo creo que tenía sueño en ese momento, pero es acortamiento de la vida de los eritrocitos. Ya no van a vivir sus 120 días. ¿Qué puedo ver en el laboratorio? Bueno, aquí el paciente va a hemolizar, ¿sí? A los 2 o 3 días o a las 24 horas. Ok. Entonces, en ese periodo, después de ese periodo, vamos a ver que el hematocrito disminuye al 25-30% y normalmente está como en el 45%. Entonces sí tiene una disminución importante. Hemólisis intravascular. ¿Por qué sé que tiene hemólisis intravascular? Por la hemoglobinuria y porque aumenta la bilirrubina no conjugada. Sí, esto obviamente por la determinación de bioquímica clínica. Entonces, hay un montón de hemoglobina libre, está corriendo ahí en el plasma, aumentó. Y por eso también lo podemos ver ictérico. Podemos ver la formación de cuerpos de Heinz, pero estos se observan por ahí del segundo día, primero, segundo día de la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque pues ya se encontró cuáles se van a destruir, me voy a precipitar, ya se oxidó la hemoglobina, ok, ahora sí, precipito y se forman los cuerpos de Heinz. Y esos cuerpos de Heinz, al tenerlos los eritrocitos, los macrófagos del vaso van a tratar de quitárselos. ¿Por qué? Porque no es algo normal. Cuando llegan ahí al vaso dicen, no, ¿sabes qué? Tú no vas a pasar porque traes esta precipitación. Y entonces le pueden dar una mordida. ¿Para qué? Pues para solucionar el problema. Tu problema es que tienes este precipitado. Te lo quito, sigue tu camino. Pero ya se va un eritrocito mordido. Así que por ahí probablemente el maestro Iván nos dijo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se acuerda cómo se llama este eritrocito mordido? ¿No? Ya se me fueron. Me quedé sin internet y no me enteré. No, ya no me acuerdo. No, aquí andamos, pero no nos acordamos. Vaya, busquen sus apuntes de Cmasito, si no mal recuerdo. Celular. ¿Mande? Es que le iba a comentar que se llama esquistocito. No precisamente. No. Célula en casco. Eso, célula en casco. Sí, los esquistocitos, acuérdense que son fragmentos de eritrocitos que pues se destruyó por alguna razón. Y ya vemos cachitos nada más que se ven, pues no tienen una forma definida realmente. Entonces, esta forma de casco, creo que lo van a encontrar como necmasito, es porque el macrófago le dio una mordida. Y la verdad, no es frecuente observarlos. ¿Por qué? Porque cuando el macrófago le da la mordida a este eritrocito que lleva el precipitado, y dice, bueno, ya vete, o sea, te salvaste, tienes otra oportunidad. Pero esta mordida que tiene en la membrana obviamente altera su capacidad de deformación, de flexibilidad. Y los vasos sanguíneos, los capilares que hay ahí en el vaso, son de calibre muy pequeño. Entonces, el eritrocito tiene que pasar esa prueba de poder superestirarse y ahora sí salir otra vez a la circulación. Entonces, en ese intento de tener que superestirarse, muchos de ellos se destruyen. Entonces, le dijeron, tienes una segunda oportunidad, así como luego pasan en las películas de vaqueros. Bueno, es que mi papá las ve. Dice, sí, vete, te doy otra oportunidad, corre. Y empieza a correr y le dispara por la espalda y ya se murió. Pues ya qué chiste. Entonces lo mismo pasa con estos eritrocitos. Les dan una segunda oportunidad. Pero en ese intento de poder salir por estos vasos sanguíneos, se estiran y se destruyen. Entonces por eso no es tan frecuente observarlos. Pero algunos llegan a pasar la prueba y los vemos en el frotis sanguíneo. Entonces puede ocurrir que vemos esto y acuérdense que también estos cuerpos de Heinz necesitamos teñirlos con azul de cresil brillante o nuevo azul de metileno para poder verlos, porque con la tinción de Wright no los vamos a alcanzar a ver. Y afortunadamente los pacientes desarrollan reticulocitos, reticulocitosis, que no se va a ver dentro de los primeros días, porque en los primeros días vemos todas las manifestaciones derivadas, todos los hallazgos clínicos derivados de esta hemólisis, pero ya después por ahí del 8º, 10º día, que ya ha pasado como la etapa más grave del paciente, pues ahora sí, todo lo que se destruyó se va a empezar a regenerar. No es que no tenga reticulocitos días previos al 8º o al 10º, sí los tiene. Sin embargo, la mayor cantidad de reticulocitos se ve para este periodo, donde ahora sí se va a apurar más la médula ósea para reponer toda esa pérdida que tuvo. Y aquí muchas veces nos hablan del fabismo, que obviamente no todos los pacientes tienen fabismo, no todos. Es una variante de todas las que hay asociadas a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esta variante es la variable mediterránea, que la verdad son pocas las personas que tienen esta variante, por eso les pongo aquí bajo porcentaje de pacientes. Y ellos sí tienen la crisis hemolítica cuando comen habas o frijol ancho, que no sé exactamente cuál es este frijol ancho, pero así lo refiere la literatura. Por ahí si alguien lo conoce, me podrá orientar. Pero las habas sí las conozco, ¿no? Saben buenas. Pero las personas que tienen esta deficiencia con esta variante mediterránea, sí no se las pueden comer. Sí. Y si se les antoja mucho y de verdad se las comen, pues ni modo, ya saben que van a tener su crisis hemolítica. Y la crisis hemolítica dicen que va a ser súbita y que aparece como súper rápido. Y eso de súper rápido, la verdad no, aparece entre las primeras 24 y 48 horas,
que pues la diferencia con las otras variantes es un día por por la crisis hemolítica, ¿no? Entonces, pues no es tan súbita que digamos. Y pues en personas de raza negra es realmente raro observarla, principalmente en esta variable mediterránea sí se encuentra. Entonces, ya lo saben, comer habas puede ser peligroso. Entonces, este es un resumen de lo que les acabo de mencionar. Tenemos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Debe estar la deficiencia. Si no hay la deficiencia, no nos va a generar ningún problema comernos las habas, las salsitas, perdón, tomarnos la aspirina o si por azares del destino nos tocó el paludismo, tomarnos la primaquina. ¿Sí? No hay glutatión reducido, se acumula la hematemoglobina, se precipita, forman los cuerpos de Hein, tenemos hemólisis. Eso es lo que está ocurriendo. Tratamiento. Básicamente el tratamiento de estas personas es preventivo, porque la deficiencia ya está y no la vamos a poder resolver. No hay una manera en que digan, pues ahora te doy encima y ya te curaste, ya no hay problema contigo. Pues, desafortunadamente no ocurre así. Entonces el tratamiento es meramente preventivo para que no desarrolle la crisis hemolítica. Ya se sabe que tiene la deficiencia, bueno, no te tomes este medicamento porque te va a dar hemólisis, te va a generar hemólisis. No comas este tipo de alimentos porque puede generar la hemólisis. Entonces, básicamente es preventivo en esta. Y afortunadamente, muy afortunadamente creo yo, solamente se desencadena por la exposición a ese agente. ¿Sí? Si la persona no se expone, vive tranquilamente. Y también rara vez requieren transfusiones, porque si bien es una hemólisis que pudiera resultar masiva, la médula ósea está respondiendo bastante bien. Y en cuanto se retira ese agente causal, se puede mejorar al paciente. No va a ser de un día para otro la mejora, porque obviamente ya se va a desencadenar el episodio hemolítico, pero se puede controlar. A menos que sea muy insistente el paciente y a fuerza se lo tenga que tomar, se lo quiera tomar o se lo tenga que tomar, que es otra de las situaciones que se lo tenga que tomar. Bueno, pues ahí sí, a lo mejor requiere la transfusión. Entonces, pues es mala esta anemia hemolítica, sí, pero tiene la fortuna de que si no me como algo, si no me tomo algo de medicamento, puedo vivir tranquilamente. Y estas deficiencias enzimáticas se pueden detectar de manera temprana. ¿Sí? Yo puedo saber si tengo o no esta deficiencia. Sí. ¿Alguien sabe cómo se puede detectar esta deficiencia? ¿Algo que se les ocurra? ¿Podría ser con una PCR? Puede ser por una PCR, sí puede ser por una PCR, pero una prueba que lo vamos a hacer esto y se la vamos a detectar desde que está chiquitito, así, desde que nació, para que, pues si tiene la deficiencia, tengamos la precaución por el resto de su vida. ¿Alguien tiene niños? ¿Alguien tiene hijos? ¿Hermanitos? ¿Sobrinos? No me acuerdo cómo se llama la prueba, pero es una que les pican en el talón, ¿no? De que se extraen sangre ahí. Ya cuando se hacen todas las pruebas. El tamiz neonatal. El tamiz neonatal, esa finalidad tiene. O sea, si alguna vez en la vida ustedes planean tener hijos, háganles el tamiz neonatal. Y creo que ya es obligatorio para todos los niños. Porque ese tamiz neonatal ayuda a detectar deficiencias enzimáticas, como esta. No es la única, detecta algunas otras. No recuerdo en este momento cuáles otras pruebas abarca el tamiz neonatal, y también hay uno que es como básico y hay otro que es ampliado y te detecta más deficiencias. Entonces, desde ese momento, desde que el bodoque cumple 72 horas de vida,
ya comió, ya fue al baño, ya le podemos hacer el tamiz neonatal para detectar este tipo de deficiencias. Debe de comer, debe de ir al baño porque vamos a ver cómo está su metabolismo. Sí, entonces, por eso así, ya nació y por aquí nació y por acá lo picamos, no. Hay que esperar a que coma y que vaya al baño para ver cómo está funcionando esta parte enzimática, ¿sí? Dentro de las muchas que se pueden evaluar en este tamiz. Entonces, hay que hacerlo. Y desde ahí pues ya se tiene una prevención. Si a lo mejor tiene una solución esta alteración, bueno, pues desde ahí se le da tratamiento al bodoquín. Y si no, bueno, pues ya se sabe, por ejemplo, en esta que tiene la deficiencia y se deberán tomar las precauciones pertinentes en cuanto a su alimentación y a los medicamentos que puede ingerir. Nosotros nos podemos hacer un tamiz, sí, ya no es un tamiz neonatal y realmente pues no nos va a servir de tanto, pero sí alguna vez preguntaron en una conferencia, en un congreso, que si yo de 50 años me puedo hacer un tamiz neonatal, bueno, un tamiz. Sí, no lo podemos hacer. Sin embargo, pues ya no nos sirve de tanto porque ya crecimos, o sea, ya a mis 50 años, pues ya, ¿qué solución voy a tener ante esa deficiencia que pudiera tener, no? Tal vez no de glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, pero algunas de las otras que se pueden detectar. Pues sí, sí no lo podemos hacer. Pero pues tiene más utilidad en estos bebecitos recién nacidos. Entonces, si alguna vez tienen hijos, háganselo. O si saben de alguien que tenga hijos y no sabe qué hacer con su bodoqui, en cuanto a la parte clínica corresponde de los primeros días de nacidos, mándenlo a que se haga su tamiz para que puedan detectar estas deficiencias. ¿Son raras? Sí, son raras, la verdad, sí son raras, pero pues no nos tocaría que nos toque el 1 en 1 millón, ¿verdad? Bueno, que no son tantos 1 en 1 millón, a veces está 1 en 50,000, 1 en 25,000 estas deficiencias. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a la parte de glucosa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que no. Profesora, las células ¿Mande? en casco que se forman cuando el macrófago muerde eritrocito por la inclusión, ¿son las mismas que se forman en la patología por Escherichia coli enterohemorrágica o son diferentes? Eso sí, no sé. Ese también se forman células en casco por eritrocitos, También pero se no sé si ven. son los mismos. eh, si se ven células en casco y son eritrocitos, probablemente sea promovido por la misma situación, estos decmacitos, porque pues finalmente lo que tenga ahí el eritrocito extraño se lo va a tratar de quitar el macrófago, le va a dar la mordida. Eh, ya sea la hemoglobina, ya sea alguna de las otras inclusiones que vimos, ¿se acuerdan que vimos varias que no siempre son por precipitado de hemoglobina, sino puede ser un remanente de núcleo o el precipitado de la hemosiderina, le va a dar la mordida. Entonces, si vemos esta célula en casco, pues probablemente es mediada por esa mordida del macrófago. Eso sí, no sabía que se generaban este tipo de células en esta condición, pero pues probablemente el mecanismo sea el mismo. ¿Qué pasa en esta patología? No sé si me puedes orientar un poquito. Se producía la toxina Shiga, se hacía un microtrombo y se formaban, o sea, los eritrocitos se quedaban, se formaban parte del microtrombo y se fragmentaban en, células en casco. Eso es Sí. lo que me recuerdo. Pero Más. entonces, las células en Pero casco no son indicativos de este tipo de padecimiento, de lo que acabamos de ver. no, casi no se observan, la verdad se destruyen antes. Y esta es por la formación de un trombo y está pasando a través de ella y probablemente ahí se está fragmentando, que es lo que ocurre con los esquistocitos. Entonces, déjame checar en esta parte. ¿Me puedes repetir el nombre de la patología?
Escherichia coli enterohemorrágica. No me acuerdo cómo se llama la patología. Ya lo apunté aquí para checar esta parte. ¿Por ahí alguien más me decía, profesora? Sí, le quería preguntar, Ujú. más o menos cuál es la vida de estas células en casco. La vida promedio que tienen, la verdad no sé, que pues son raras. Y la mayoría de las veces, en este caso, en la deficiencia de glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, pocas veces se observan y refiere a la literatura que se observan poco porque no todas resisten salir del vaso. Déjame checar. Creo que ya sé más o menos por dónde va. Y la otra que quería preguntar es, como son células sin núcleo, ¿cuál es la vía, pues, tipo de señalización o cómo se da cuenta el macrófago? Que hay algo ahí. No lo sé.